Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos una vez más, continuando con los videos en este Shabbat, compartiendo con ustedes acerca de la porción de esta semana. Saludamos a todos, a los que se están conectando, a los que se vayan a conectar y ver este video, que sea de mucha bendición para sus vidas. Así que vamos a hacer una oración y encomendar este tiempo en las manos de Abba, y que realmente sea Él que nos dirija y que nos hable también por medio de la porción, como nos viene hablando en toda la semana, ¿verdad? Mientras estamos siendo preparados para llegar a Shabbat, es por decir así, la conclusión de todo lo que se estudia, de toda la porción. Abba, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir y que podamos ser de bendición a todos aquellos que escuchen. Y gracias por habernos mantenido con vida para llegar a este día de Shabbat. Tu bendición alcances a todo tu pueblo, a todos los que vayan a escuchar y a ver este video en este día. Gracias, Abba, por que eres tan bueno con nosotros y con todo tu pueblo. Tu bendición alcance a todos. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos a meditar un poquito entonces la porción de esta semana, la parashá, o la porción se llama Re'é, que significa mira. Pero en esta ocasión, como ustedes estarán viendo, no estoy sola, después de tanto tiempo, y retomamos los videos, sino estamos nuevamente compartiendo, y en esta ocasión queríamos compartirlo entre los dos, compartir la porción, y siempre es bueno compartir y poder hablar acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y espero que sea de bendición para todos ustedes hacerlo de a dos, recibir en una manera de charla, en una manera de compartir los pensamientos y poder llevar todos a un mismo punto, ¿no? Así que bueno, estamos con una doble bendición hoy, ¿sí? En este Shabbat tan hermoso que el Eterno nos concede. Tenemos el privilegio de poder estar juntos, aquí con mi esposa, poder compartir un poco, ¿sí?, de lo que nuestro Dios nos concede, nos permite llegar. Sí, creo que Shabbat tras Shabbat el Eterno Dios nos permite acceder a un poco más de la revelación, ¿sí? El libro de Devarim, Deuteronomio, dice que las cosas ocultas son para el Eterno y las reveladas son para nosotros. Quiere decir entonces que tenemos que caminar en la revelación de Dios, no en un conocimiento, sino, conocimiento del que estamos acostumbrados de adquirir información, sino caminar en el conocimiento, en la revelación que Dios nos permite acceder. Así que estamos en este Shabbat, así que disfrutando en familia, con la bendición del Eterno, y bueno, estamos en este día, el cual saludamos a todos los que son parte de esta gran familia, ¿sí? Entendemos que somos una red, somos una familia que no está limitada a un espacio físico, no está limitada a kilómetros, sino que estamos unidos en un mismo sentir, en una misma visión, en una misma instrucción que nuestro Padre Dios nos concede. Así que saludamos donde usted se encuentre, sea cerquita de aquí donde estamos, a lejos, o a personas que quizás están en otros países que son parte de esta congregación, de esta quejilá, ¿sí? Así que le bendecimos, y bueno, quédese ahí con nosotros y para que los próximos minutos podamos compartir juntos lo que el Eterno Dios nos concede en este Shabbat. Así que bueno, vamos a meditar en la porción entonces.
Tenemos para hoy la porción o la parsha se llama Re, como dije, que significa mira, mira. Bueno, entonces, o algunos también dicen observa. La porción hoy nos habla, y voy a leer el primer versículo de la porción, que sería Devarim 11 o Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. Lo voy a leer en dos versiones, la que es más común, que seguramente están utilizando, y voy a leer en otra. Y dice, mira. La otra versión dice, he aquí. Pero si nosotros vamos a la versión más allegada al hebreo, dice, mira. Dice, mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. En otra versión dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, habla de observar, habla de mirar, habla de prestar atención, como vimos en la porción anterior, que era Eked, que estaba relacionada a el talón, ¿no? Y habla de una acción. Ahora aquí está hablándonos y incitándonos a observar, a mirar. Entonces, hoy, prestando atención también a la porción anterior que nos hablaba de escuchar, que estaba implícito dentro de la porción, ahora también nos dice que hay que mirar. Sabemos que lo que tiene que ver con la memoria no solamente es escuchar, sino que es mirar. Si nosotros escuchamos, miramos, lo que vamos a hacer es verdaderamente fijar un poco más en nuestra memoria lo que tenemos que hacer. Ahora bien, la realidad es que nosotros tenemos que, según lo que dice la porción hoy, observar. Pero no observar solamente de mirar con nuestros ojos, con la vista, sino tener presente, ¿no? Tener presente, es como guardar eso que estamos escuchando, ponerlo en gran estima o prestarle atención, ¿no? Eso creo que tiene que ver con la observación, en prestar atención. Entonces, el primer versículo, el versículo 26 del capítulo 11 de Deuteronomio, de Devarim, lo repito para el que lo va llegando a conectarse y también los que van a escuchar. Siempre estoy repitiendo para que no nos perdamos en qué estamos leyendo. Entonces, Deuteronomio 11, versículo 26, me dice, mira, hoy. Quiero detenerme en el hoy. ¿Por qué? Porque en ese hoy quiero enfatizar un poquito para poder introducirnos así un poco más en lo que Dios está pidiendo para nosotros. Quiero aclarar que la porción tiene muchísimos temas, que como siempre decimos no podemos abarcar todo, pero sí hoy dejar como la parte medular de la porción, que tiene que ver con mirar, con prestar atención a qué camino vamos a seguir. Y no me quiero adelantar con esto, pero a causa de eso quiero explicar que hay un determinante, por decir así. Cuando dice Moisés, mira hoy. Cuando hablamos de hoy, ¿qué estamos diciendo? Si nosotros vamos a hoy, ¿qué significa hoy? Podríamos decir que está relacionado a hoy cuando tiene que ver a un día. Si nosotros vamos al hebreo, día es yom. Entonces, quería explicar un poquito acerca del yom, del hoy, para poder introducirnos ya en la porción un poquito más, porque está todo relacionado. Entonces, ¿qué está diciendo? Yom tiene que ver con día, pero también hace referencia a un ciclo, a un periodo de tiempo. Cuando vamos literalmente a la porción y vemos día y lo queremos traducir al hebreo, va a aparecer yom. Pero cuando profundizamos un poquito en la palabra yom, no solamente es el día, sino tiene que ver también con un ciclo, que ahora lo vamos a ver, porque de hecho un día es un ciclo de 24 horas si tomamos de la puesta del sol a la puesta del sol. Pero también se le llama yom a las 12 horas, desde, como dice, y era la tarde y la mañana. ¿Vieron en Génesis cuando Dios estaba creando? Que habla de ese yom, también aparece como un condicionante de 12 horas, desde la puesta del sol hasta la salida del sol. Pero también se dice yom de la puesta del sol a la puesta del sol, que es el día en el calendario hebreo. Entonces, podríamos decir que yom tiene
hace referencia a un día, a un ciclo de 24 horas, pero también a un periodo ese sería un periodo de tiempo específico. Pero también Yom hace referencia a un periodo de tiempo indefinido. Y lo vemos a través de todas las escrituras que la palabra Yom hace referencia a eso. No solamente a un día en lo literal, sino también a Yom como un periodo de tiempo indefinido. Entonces, podríamos dar muchas implicancias en cuanto a esto. Podríamos decir que Moisés les está diciendo, en este ciclo en el que se encuentran, antes de entrar a la tierra, tienen que elegir entre la bendición y la maldición. Sin embargo, la porción, cuando avanza en los textos, también está diciendo que cuando entres a la tierra, y ahí podríamos hablar de otro ciclo, también debes prestar atención a qué camino debes escoger. Entonces dice, el versículo 27, y avanzamos un poquito, dice así, se lo voy a leer. La bendición si oyere los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y ahora empieza, y quiero que preste atención, porque acá pareciera que ese guión está marcando nuevos ciclos. Porque él está diciendo hoy, si hubiera dicho Moisés hoy, es como decir, bueno, dentro de estas 24 horas presta atención, ¿qué vas a elegir? Pero en realidad me está hablando no solo de un periodo específico, sino también de un periodo, digamos, dentro de un tiempo que no está especificado. Por otro lado, podríamos decir que el mandato de observar, de prestar atención y elegir el camino tiene que ver con un tiempo indefinido, pero también me dice de hoy. De la puesta del sol a la puesta del sol, tengo la posibilidad de decidir. Es por eso que los textos en toda la Biblia nos hablan de continuo de esa elección en un día, en un periodo de un ciclo de 24 horas. ¿Vieron cuando se dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Qué quiere decir? Que antes que termine un ciclo de 24 horas, tenemos que tomar la decisión si perdonar o no perdonar. Y así con todo. Doy un ejemplo solamente. Entonces, en el versículo 29, seguimos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 dice, y cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis al Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Y el versículo 32 habla de todo lo que hay que hacer. Por eso es que no solamente se queda en el hoy, no se queda en el condicionante de hoy, como ese ciclo de 24 horas en el momento que está hablando, sino que también está hablando que ese ciclo se extiende, que no solamente en la preparación a la entrada a la tierra, sino que en la tierra propiamente dicho, el versículo 32 dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Moisés está siendo parte del ciclo de preparación a la entrada de la tierra, pero les está hablando que cuando entre en la tierra debe perseverar o persistir o continuar eligiendo la bendición dentro de la tierra prometida, la tierra que Dios le entregaba, en la tierra del Cananeo. Entonces, teniendo presente esto, ahora sí podemos hablar de la elección del camino, ¿sí? Propiamente dicho. Muy interesante, la verdad que cuando estudiamos las porciones de la Torá, el Eterno Dios nos va direccionando, ¿sí? Nos va apuntando hacia su propósito. Y nada de lo que estudiamos y nada de lo que leemos en la Escritura está desconectado. O sea, no hay nada
fuera de lugar cuando leemos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algo muy interesante que nos llamó la atención en cuanto a la porción de la semana pasada, del Shabbat pasado, a esta, ¿sí? Y hay una conexión porque, por ejemplo, algo muy interesante y quiero compartirles. Mire, la parashá pasada llevaba por nombre Ekeb, ¿sí? Y cuando vamos a leer el texto, ¿sí? de Deuteronomio 7:12, dice que si sucederá que por causa de haber obedecido los mandamientos, ¿sí? Dios cumpliría o guardaría el pacto y la misericordia con los padres. Pero también vemos, por ejemplo, que cuando estudiamos las escrituras desde la perspectiva bíblica, de la perspectiva de lo que fueron escritos, ¿sí? En el hebreo, vamos a encontrar algunas cosas que cuando se traducen no fueron traducidas de la mejor manera, aunque creo que fue de la mejor intención. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, encontramos que en la traducción, ¿sí? de varios escritos, como lo que es la Reina Valera, vamos a encontrar la palabra obedecer, ¿sí? Y la palabra obedecer en los escritos hebraicos, en la cultura hebrea, la palabra obedecer no existe, ¿sí? Y esto llamó mucho la atención, captó mucho la atención, porque cuando vamos a leer, ¿sí? a las escrituras más allegadas al hebreo, vamos a encontrar que fue cambiada esa palabra, la palabra original por la palabra que se traduce así como obedecer. Por ejemplo, en el capítulo 7 y el versículo 12, en el hebreo aparece la palabra tismeún. La palabra tismeún significa si oyeres, o sea, de oír, de escuchar. Tiene que ver con el Shema, con escucha. Entonces, cuando vemos en la escritura, el texto original no está diciendo que si obedecemos los mandamientos, Dios guardará el pacto y la misericordia, sino que dice que si escuchamos, ¿sí? Si escuchamos, y cuando hablamos y cuando decimos de escucharlo, estamos hablando literalmente cuando escuchamos un sonido de una voz, sino de estar entendiendo, ¿sí? Entonces, la palabra tismeud quiere decir si oyeres, de escuchar, de shema, ¿sí? Entonces, ahí hay una variante, hay algo que cambia y que nos va a llevar realmente a conectar con esta parashá también, porque entonces podemos decir que la parashá anterior tenía que ver con escuchar, ¿sí? Y esta parashá tiene que ver con mirar, pero no con mirar en un sentido literal, nuestros ojos, lo que estamos viendo, sino de estar entendiendo lo que estamos escuchando. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos a esta porción, por ejemplo, a la porción de la que estamos, re'é, que significa mirar, el versículo 26 del capítulo 11 dice: mira que pongo delante de vosotros, bueno, hoy la bendición y la maldición. Y el versículo 27 dice: la bendición si obedecieres. Pero en el escrito hebreo, vuelvo a decir, no aparece la palabra obedecer, sino que acá está apareciendo nuevamente la palabra tishmeú, que significa escuchar. Quiere decir entonces que la bendición viene por escuchar. ¿Se entiende? Viene por escuchar. Quiere decir entonces que la enseñanza o la instrucción,
lo que Dios nos quiere transmitir es la importancia de aprender a escuchar, de aprender a ver lo que estamos escuchando. A prestar atención. Prestar atención. Necesitamos en estos tiempos escuchar más que ver. Y cuando vuelvo a reafirmar, no estoy diciendo de ver en algo literal. Cuando la palabra re significa mira, no se está refiriendo a algo literal de mirar, literal, sino de estar escuchando, de estar prestando atención. Entonces nosotros vamos a terminar conectados con Dios conforme a lo que estamos escuchando, y escuchando dice sus mandamientos. Entonces ahí nos vamos a conectar un poco más a lo que decía mi esposa, la pastora, recién, de la palabra, ¿sí?, que tiene que ver con hoy. La palabra hoy no solamente se está refiriendo a algo literal, sino se está refiriendo a un ciclo, ¿sí? Y si bien esta porción nos está hablando del libre albedrío, es muy interesante porque vamos a tener que ir al Génesis. Vamos a tener que ir al Génesis porque los tiempos de Dios son cíclicos. Los tiempos de Dios tienen que ver justamente con tiempos, con espacios. Tienen que ver con los ciclos de Dios que tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que aprender a ver. No sé si me explico. Sí, quizás podríamos decir que el texto del versículo 26 de Deuteronomio 11, ya con lo que vamos viendo, podríamos decir de lo que escuchábamos, de lo que dice la palabra en el original, si podemos ir nuevamente, cuando estamos hablando en el versículo 26, nos remitimos a la porción anterior en Devarim, Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Entonces, poniéndolo un poco más fácil, por decir así, o abriendo un poco más el entendimiento en las palabras que plantea el versículo 26, podríamos decir, mira, presta atención, en este ciclo, escuchando, escuchando en el sentido literal, ¿no? Escuchando la instrucción para ponerla por obra. Entonces, estamos hablando de prestar atención, mira, presta atención en este ciclo a el Shema, que sería el escuchar, pero no el escuchar solamente, sino ponerlo por obra. Quiere decir que Moisés le está diciendo, en este tiempo en el que nos encontramos, presten atención a las instrucciones del Eterno, pónganlas por obra y decidan por la bendición y no por la maldición. Ese podríamos decir que es el versículo 26 de Deuteronomio capítulo 11, el comienzo de esta porción, ¿no? En eso nos referimos. Claro. Hoy charlábamos, por ejemplo, y bueno, desde ayer, desde anoche estábamos charlando sobre este texto de esta parashá que dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, y tiene que ver con un libre albedrío, tiene que ver con una elección. ¿Qué es lo que nosotros vamos a elegir o hacia dónde se inclina nuestra voluntad? Y nos venía a la mente el libro de Génesis, específicamente cuando Dios crea el huerto y planta ahí, bueno, el Edén, y pone al hombre y a la mujer. Y fíjese que la misma expresión o la misma palabra de bendición y maldición también la encontramos en el huerto del Edén. Porque Dios dice que pone dos opciones. Pone el árbol de la vida y pone el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios lo que hace es darle la libre elección a Adán y a Eva para que ellos pudieran escoger. Y analizando un poco esto, vemos, ¿no?, a través de lo que estamos leyendo, que la elección o la decisión que Adán y Eva tomaron fue haberse inclinado
hacia el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Es lo que Deuteronomio hoy nos pone delante, la bendición y la maldición. Eso es como para decir que la instrucción estuvo desde el comienzo. Los mandamientos estuvieron desde el comienzo. Algo muy, muy interesante a eso. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando en la cristiandad, cuando yo crecí en la iglesia cristiana evangélica, siempre creí y siempre escuché decir de que a partir de que Adán y Eva pecaron, entró el pecado, y que de hecho es correcto, y de ahí el hombre tiene como ese libre albedrío, esa inclinación al mal. Pero resulta ser que ahora nosotros, estudiando desde otras perspectivas, encontramos que esa inclinación estaba antes, desde el comienzo. Estaba antes de que el hombre comiera del fruto y pecara. Si no, no hubiera tenido la elección. Quiere decir entonces que cuando Dios crea a Adán y a Eva, en esa creación, Dios pone, ¿sí?, dentro del hombre y de la mujer lo que llamaríamos el libre albedrío, el poder escoger entre el bien y el mal. Por eso, cuando lo pone en el huerto, Dios le dice que de este árbol podés comer y de este árbol no podés comer. Claro. Entonces, yo llego a la conclusión entonces que el libre albedrío está conectada a la instrucción. Llego a la conclusión que la decisión, o a ver cómo explicarlo, que la elección que nosotros tenemos parte desde una instrucción. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como decía la pastora recién, antes de que el hombre cometiera pecado, ya había una instrucción. Sí. Porque la instrucción es lo que te va a marcar para la bendición o para la maldición. Te va a marcar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando tenemos el pensamiento de que la ley es mala y que condena, eso no es correcto. Porque la ley, que fue traducida como ley, pero la palabra original es Torah, es instrucción, la instrucción del Dios eterno, del Padre Celestial, hacia Adán y a Eva, le dio la instrucción y le enseñó. De hecho, la sabiduría hebrea dice que el mismo Dios le dio clases al hombre de cómo funcionaba el globo terráqueo, cómo funcionaba todas las cosas. Tengo el texto acá. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hoy estamos ante la parashá que dice, mira la bendición y la maldición. Quiere decir que lo que escojamos va a depender de la instrucción que nosotros hemos recibido. Claro. El texto dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí bien. Entonces vemos de que para el pensamiento o la teología que dice que estamos en el tiempo de la gracia y que no estamos en el tiempo de la ley, del tiempo de la ley era en el Antiguo Testamento, eso es totalmente erróneo, porque antes de que el hombre cometiera pecado, ya había una ley, ya había una instrucción. Claro. El Dios eterno estaba instruyendo a sus hijos para que ellos pudieran decidir hacia dónde se iban a inclinar. ¿Se entiende? Entonces, para ir adelantando un poquito más, cuando vemos de que el hombre se inclina hacia el árbol del bien y del mal, ellos deciden la maldición. Y hay algo muy interesante de entender. Cuando profundizamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que en este texto, por ejemplo, de Deuteronomio, dice que Él pone delante de nosotros
la bendición y la maldición. Quiere decir que hay a ver cómo decirlo, entre la bendición y la maldición no hay una separación enorme. Quiere decir que las dos conviven juntas. Está muy cerca. Estamos muy cerca de tomar un camino u otro. Quiere decir que el hilo que separa entre la bendición y la maldición es muy fino. Es muy fino el hilo que separa. Porque Dios dice, yo te pongo hoy delante de tus ojos para que veas, para que escuches y veas la bendición y la maldición. Quiere decir que cuando nosotros fijamos nuestra mirada, vemos a la bendición y la maldición en el mismo lugar. Lo que pasa que con esto podríamos decir que el concepto es que al estar tan cerca, muchas veces a la maldición la vemos como bendición y a la bendición la vemos como maldición. Bueno, a eso quería llegar. Quería llegar que el pensamiento, vuelvo a decir, cuando uno profundiza un poco más, el pensamiento hebreo dice que en realidad la maldición y la bendición es una misma cosa. Es tan fino el hilo que separa una cosa de otra que dicen que la bendición y la maldición es una misma cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Que la maldición y la bendición depende de lo que escojas. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan fino la bendición entre la maldición que, como dice mi esposa, hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones, porque muchas veces, y son muchas las cantidades de veces, que la maldición está disfrazada de una bendición. Y que muchas veces una bendición está disfrazada de una maldición. Esto quiero conectarlo con la porción anterior, cuando dice, cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Ese es el capítulo 8 de Deuteronomio, el versículo 11. ¿Por qué dice? Cuídate de no olvidarte. Porque cuando venga la bendición, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas aumenten y la plata se multiplique y tuviere y todo lo que tuviere se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Lo que Moisés les está diciendo, ahí cuando venga la bendición se puede encontrar la maldición. Porque en el momento que empiece Dios a bendecirte, podés dejar entrar el orgullo y entrar en maldición. ¿Por qué? Porque dice más adelante el texto, versículo 17, por favor búsquenlo, versículo 17 del capítulo 8 de Deuteronomio. Estamos conectando las dos porciones. Cuando Dios te empieza a bendecir, estés en la bendición, hablando en el sentido como lo está planteando, no vaya a ser que el orgullo entre, o el orgullo, dice, se enorgullezca tu corazón, te olvides, y dice el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuidado, porque ahí pueden estar muy juntas y no se ven la maldición y la bendición. Y no porque la maldición sea que Dios quiere maldecirnos al no darnos, no. Dios nos da. Nosotros elegimos un camino errado que luego nos lleva a un camino malo. Aparte es muy interesante porque, por ejemplo, pareciera ser como que cuando leemos el texto y dice, mira, hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, es muy obvio que si nosotros estamos delante de una bendición y estamos delante de una maldición, es como que fuera muy obvio qué es lo que vamos a escoger, o sea, qué es lo que vamos a elegir. O sea, pareciera muy obvio, pero no lo es. No lo es. Y algo muy interesante también,
que si bien la decisión hoy, por ejemplo, que nuestro Dios nos pone, a cada uno de nosotros nos pone delante de una decisión, esta decisión no tiene que ver con tomarla una vez y para siempre. Es de continuo. O sea, no es que yo hoy tomo la decisión de elegir la bendición para el resto de mi vida, sino que cuando afinamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que ese hoy, como lo definió recién, no tiene que ver solamente con un día de 24 horas, sino que tiene que ver con un ciclo. Quiere decir entonces que la decisión de escoger la bendición, de escoger la vida, es de todos los días. No tiene que ver con un tiempo específico, aunque lo incluya. Claro. Tiene que ver con una decisión de todos los días. Todos los días yo me levanto y tengo que decidir qué voy a escoger. Si voy a escoger la bendición o voy a escoger la maldición. Por eso eso lo volvemos a conectar con Génesis y el huerto. ¿Por qué? En el hebreo hay una palabra muy interesante que es la palabra que lleva por nombre tikkun. No sé si alguno las conoce, pero la palabra tikkun significa reparar. Específicamente la palabra tikkun significa reparar, significa restauración. Bueno, cuando vamos al Génesis y vemos que en el huerto Adán y Eva se inclinaron hacia la maldición, entonces ahí encontramos de que algo fue roto, de que algo se rompió. Pero como nuestro Dios, nuestro Padre, es misericordioso y es un Dios de oportunidades, quiere decir que en la palabra hoy, ¿cómo era en el hebreo? Yom. En el hebreo es la palabra yom, quiere decir que en los ciclos de Dios, lo que se rompió allá adelante, Dios te vuelve a dar la oportunidad de poderlo reparar, de poderlo restaurar en sus tiempos. ¿Cómo lo vemos esto bíblicamente? Que si en el huerto del Edén Dios colocó al árbol del bien y del mal y puso al hombre para que eligiera, el hombre eligió mal, algo se rompió. Nosotros nos encontramos hoy en Deuteronomio 11:26, nuevamente en el ciclo de Dios, Dios poniéndonos de nuevo un árbol del bien y del mal y un árbol de la vida, con diferentes palabras. O sea, lo mismo. Te pongo delante de ti y de tus ojos la bendición y la maldición. Quiere decir que lo que se rompió allá adelante, hoy tenemos la posibilidad de repararlo. Exactamente. Por eso esto es bueno entender los tiempos de Dios, que los tiempos de Dios también están conectados con las fiestas de Levítico 23. Porque las fiestas son un tiempo señalado, son los moedín de Dios, donde Dios hace algo. Quiere decir que en los ciclos festivos Dios nos introduce para que lo que no pudimos hacer y lo que no pudimos elegir por la vida en el ciclo anterior, este ciclo la podamos reparar. Eso podríamos decir que nos adelantamos a que mañana en el calendario gregoriano es domingo, que a la caída del sol del domingo entraríamos en un nuevo tiempo, en un nuevo mes y en una oportunidad de un ciclo de preparación para entrar a la fiesta.
O sea que es clave lo que estamos estudiando hoy y lo que estamos recibiendo de parte del Eterno, porque es una advertencia. Ahora pensaba, cuando hablamos de camino de bendición y maldición, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del árbol, porque está claro lo que dice Génesis, cuando dice que la serpiente era tan astuta que empieza a hablar con la mujer. Ahora, ahí vemos dos cosas. Lo que dice que la serpiente era tan astuta que empieza a hablar con la mujer, y la respuesta de Eva que dice Dios dijo. Entonces, para entender un poquito más esto y, digamos, explicarnos un poquito más y decir, porque quizás estamos hablando de la bendición y la maldición y yo es obvio que no voy a elegir la maldición. Pero cuando lo ponemos de otra manera, puede ser más gráfico. El camino de la bendición nos habla de seguir el camino de la instrucción de lo que Dios dice. El camino de la maldición es lo que habla la serpiente, que con esa astucia habla, porque a Eva le dice, ¿no dijo Dios? ¿A qué hace referencia la serpiente? ¿A las palabras de ella? No. A lo que hace referencia la serpiente es las palabras de Dios. Entonces, cuidado, porque las palabras, la instrucción de la serpiente muchas veces puede hacer traer, ¿no? Y esto me hace acordar a Yeshua con la tentación en el desierto, que puede traer las palabras del mismo Dios para hacernos ir por el camino, por la instrucción de la serpiente y no por la del Eterno, que es lo que pasó con Eva. Es interesante, ahí vemos otro ejemplo. Lo que se dañó en el huerto del Edén, Dios en sus tiempos nos da la posibilidad de hacer el tikkun, de hacer la reparación. Y lo que sucedió en el huerto del Edén, hoy lo encontramos en Deuteronomio 11:26. Nuevamente Dios pone delante del hombre el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjate cómo son los ciclos de Dios, que el mismo Mesías Yeshua lo ilustra de esta manera diciendo que hay una puerta angosta y una puerta ancha, una puerta estrecha y una puerta ancha. Estamos frente a lo mismo. O sea, fíjese que Dios crea en el mundo, en el ser humano, como leíamos hoy, esa dualidad, el bien y el mal, la vida, la muerte, el hombre viejo y el hombre nuevo, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, yo entiendo que la ley de Dios es buena, pero hay otra ley dentro de mí. Que gobierna, que domina, que quiere tomar parte. Entonces el apóstol Pablo está frente, podemos decir, está frente al árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, está frente a Deuteronomio 11:26, entre la bendición y la maldición. El apóstol Pablo está frente a él mismo diciendo, dentro mío está el hombre viejo y el hombre nuevo. Yo tengo que elegir, tengo que escoger. O sea, hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Por eso tenemos la puerta angosta y la puerta ancha. La puerta estrecha y la puerta ancha. Y pensaba en eso, por lo que dice la serpiente, ¿no? Y vamos relacionando todo. En el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer. Recuerde que ahí está hablando la serpiente. Es como que se exponen de manifiesto las opciones para Eva. Si el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. Entonces la serpiente envuelve a la mujer, y la mujer tiene la instrucción del Eterno, del Padre, del camino de la bendición, pero está prestando oído a la serpiente, está prestando el oído al camino de la maldición. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que la serpiente le está diciendo no era contrario a lo que Dios dijo, o a la realidad. El punto estaba que la mujer tenía la posibilidad de oír a la instrucción de su padre o ponerse bajo la paternidad de la serpiente y escucharla. Algo que charlábamos hoy también
Y es que cuando estamos frente a la bendición y estamos frente a la maldición, y que Dios nos pide que elijamos, que decidamos. Y algo muy interesante que analizábamos, que cuando nosotros estamos frente a la bendición y la maldición, y nuestra decisión es por la bendición, cuando yo decido por la bendición, es desenfocarme de mí para enfocarme en la voluntad del Todopoderoso. Quiere decir entonces que cuando yo decido por la bendición, yo estoy decidiendo por la instrucción de un padre. Quiere decir que cuando yo decido, cuando yo me decido y tomo la decisión por la bendición, yo me estoy decidiendo por la instrucción. Por el camino de Dios. Y la instrucción tiene que ver con modelar un estilo de vida. Vivir de acuerdo a una forma, ¿no? Seguir una cultura. Vivir de acuerdo a una forma que no es la que a mí me parece, sino la que Dios me está poniendo delante de mí. Quiere decir entonces que cuando yo elijo por la maldición, consciente o inconsciente, yo estoy decidiendo vivir sin instrucción. Claro. Y no porque la persona, o digamos, yo voy a seguir ahora el camino de la maldición. Nadie dice eso. No. Nadie dice eso. Pero Moisés está hablando de una manera tan fuerte y tan rotunda para que se entienda de que cuando vamos en oposición a la senda o al camino del Eterno, vamos a ir por el camino de la maldición. Retomo lo que dije al comienzo. Si nosotros tenemos tan clara en la visión, en el mira, yo miro claramente una bendición y miro una maldición, es obvio lo que voy a decidir. Claro. Pero cuando la maldición está disfrazada de la bendición o viceversa, entonces se me complica un poco. Entonces, ¿qué es lo que ya vamos a entrar en unos detalles más específicos? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la persona no es que ve la maldición y dice, yo me voy para la maldición. No. Lo que estoy diciendo es que cuando la persona decide por la bendición, decide someterse a una instrucción de un padre. Claro. Que la instrucción de un padre te va a modelar para que todos los días y en los ciclos de Dios, los tiempos de Dios, caminemos en bendición. ¿Se entiende? Lo vuelvo a reiterar. Que cuando yo decido por la bendición, decido voluntariamente someterme a una instrucción de un padre, que me va a modelar una cultura, un estilo de vida, para que a partir de esa decisión yo pueda caminar todos los días los ciclos de Dios en bendición. Claro. Cuando yo voy para lo contrario y decido por la maldición, la señal visible es que yo termino viviendo como yo quiero, como a mí me parece, como a mí se me canta, y no me someto a la instrucción de una paternidad, de un padre espiritual o de un padre celestial. Lo que pasa, esto tiene que ver en el ejemplo de Eva. Eva lo que le pasó que fue envuelta en el discurso o en la cultura o en el pensamiento de la serpiente. Y la forma en que fue envuelta es mezclar, y cuando hablamos de mezcla ya estamos en problema, mezclar sus ideas poniéndolo a Dios de por medio. Voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte, pero creo que en el contexto... No sería usted si no dijera eso. Bueno. Va a sonar fuerte, pero para los que estamos en el contexto, que estamos estudiando y que hemos regresado a la instrucción del Padre, a la Torá,
no lo va a hacer. ¿Sí? No sé si me lo voy a explicar. Quiere decir entonces que si yo decido por la bendición, me estoy sometiendo a una instrucción. La palabra instrucción en el hebreo, ¿sí?, es Torah, pero traducido al griego es ley. Quiere decir entonces que cuando una persona dice que no está bajo la ley, quiere decir entonces que cuando la señal de caminar o haber elegido la maldición es caminar sin ley, es caminar sin instrucción. A ver cómo se lo puedo graficar. Lo que quiero decir, y perdón que sea reiterativo, quizá usted ya me entendió lo que quiero decir, pero lo vuelvo a reiterar. Si decidir por la bendición es someterse a una ley divina, es someterse a la instrucción del Padre Eterno, que nos modela un estilo de vida para conservar la bendición todos los días. Quiere decir que la señal de haber elegido la maldición es haber decidido caminar sin ley, caminar sin instrucción, que como resultado es que la persona termina viviendo como bien le parece. No tiene de una guía como para vivir. En el cristianismo, hoy, por muchos años y generaciones, se implantó la teología del reemplazo, la teología del dispensacionalismo, o sea, de que estamos en el tiempo de la gracia y que el tiempo de la ley fue para el tiempo del Antiguo Testamento. Y se puso en la mente de que la ley es mala. Claro, ese concepto es un concepto que viene de Roma. Los romanos creían de que la ley te esclaviza, la ley es maldición. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando en el pueblo de Dios se infiltró el pensamiento de que estamos en el tiempo de la gracia, que de hecho yo creo que sí, porque pero no es porque hay un tiempo para la ley y un tiempo para la gracia. No, el Dios eterno mostró su instrucción, mostró su ley y mostró su gracia desde el comienzo de la creación hasta los últimos días de la creación. Y lo lleva manifestado No en su nombre. existe tiempos. Lo lleva en su nombre a esa esencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que bajo una influencia de un pensamiento teológico, el pueblo de Dios ha caminado y camina, y muchos creen que estar caminando en la ley es estar caminando en maldición. Y permítame decirle con esto, que si usted tiene ese pensamiento, perdóneme lo que le voy a decir, pero usted ha tomado el camino de la maldición, usted ha tomado del conocimiento del bien y del mal. Usted ha tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted ha elegido la puerta ancha y no la angosta. Claro. Porque esto podríamos decir que por mucho tiempo hemos tomado de la Biblia, del Antiguo Testamento, diciendo que debemos guardar los mandamientos o diciendo que tenemos presente a los 10 mandamientos. Vamos a ser más específicos. Vamos a los 10 mandamientos o correctamente se diría las 10 palabras. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos presente los 10 mandamientos cuando en realidad no los cumplimos a todos? Si fuera que no sería necesario, como se ha dicho, la ley, no deberíamos estar cumpliendo las 10 palabras o los 10 mandamientos y podríamos andar matando, robando y haciendo cosas que son muy extremas y entonces están permitidas hacerlas. ¿Por qué? Porque la ley está abolida. Sin embargo, tenemos que tener presente, como decíamos, que hay un error de conceptos, hay un error de palabras, y si nosotros nos ponemos a ver la Biblia en contexto, vamos a lo que dice la porción. ¿De qué nos habla todo el tiempo? De una elección de caminos, de una elección
podríamos decir, de vida. Porque de por sí el ser humano tiene la tendencia a vivir por su propio camino. ¿Quién no quiere idear sus propias formas de vida y vivir? Porque de hecho ese es el concepto que se plantea hoy en la sociedad. O sea, vos ideas tu camino, seguís lo que vos sentís, está bien, lo que dice tu corazón. Y eso no es correcto. Porque si fuera así, cada uno haría lo que bien le parece y el mundo sería un caos. Por eso dentro de las ciudades, dentro de las naciones, existen leyes para poner orden, porque si no hubiera ese orden, habría caos. Bueno, cada vez que nosotros elegimos por escuchar a la serpiente, por escuchar un camino que es opuesto a la instrucción de Dios, entramos en el caos. Hablando siempre de la porción, ¿no? De mirar, de prestar atención a qué camino voy a elegir. Y ahí podríamos ir un poquito más a los detalles, avanzando un poco. Y termino con esto, si bien está conectado. Cuando estamos frente a la bendición y la maldición, vuelvo a decir, independientemente de lo que decidamos, vamos a decidir según la instrucción que tenemos. Claro. O a la que decidimos seguir. O la que prestar decidimos atención. seguir. Adán y Eva tenían la instrucción del árbol de la vida, Yeshua, y tenían el árbol del conocimiento del bien y del mal, Luzbel, la serpiente. Entonces, los dos árboles eran podemos, a ver como para ilustrarlo, o podemos, en el contexto, cada árbol era una escuela. Sí. El árbol de la vida, Yeshua, era la escuela de la Torá, de la instrucción del Padre Eterno. El árbol del conocimiento del bien y del mal era la escuela de Luzbel. Es lo que hoy, bueno, no vamos a entrar en eso, quizá un poquito más adelante lo vamos a tocar. Pero tiene que ver con la instrucción. Y la instrucción se desprende de un padre. O sea, un padre quien te va a instruir para que vos decidas. Entonces, hoy, al estar frente a la bendición y la maldición, yo voy a elegir según la instrucción que he recibido. Entonces, lamentablemente, muchos de nosotros terminamos decidiendo por la maldición. ¿Por qué? Porque hemos sido instruidos por una paternidad errada que nos lleva de constante a elegir por la maldición, por el conocimiento del bien y del mal, por la puerta ancha, consciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque consideramos de que estamos eligiendo bien. El tema es que cuando elegimos por la maldición, y lo vuelvo a reiterar, la maldición muchas veces viene disfrazada de la bendición. Claro. Entonces, cuando elegimos por la bendición, es como dije hace un momento, me salgo de mí para centrarme en la instrucción de nuestro Padre Celestial, decidir por lo que Él ya ha establecido. Pero cuando decido por la maldición, y este es un filtro que necesitamos tener bien en cuenta y bien presente, que la característica de haber elegido la maldición es cuando decidimos según lo que a nosotros nos parece. Claro. Por ejemplo, tenemos que decidir todos los días, o el bien o el mal, la bendición o la maldición. Pero cada día que me levante, voy a decidir en base a qué, o desde qué iniciativa. Por ejemplo, hoy tenemos personas que cuando toman decisiones, la hacen según su bienestar. Toman decisiones en base a sus conveniencias. O personas que toman decisiones según su estado de ánimo, según lo que creen que es una bendición.
Hoy escuchábamos una historia como para ilustrar. Dice que cada vez que una persona va y se encuentra frente a la bendición y la maldición, dice que hay un anciano que le dice: tenés cuidado qué vas a elegir, porque el camino de rosas tiene espinas y el camino de espinas tiene rosas. Pero ¿qué pasa? Al mirar, por lo general, como vemos las cosas lindas, aparentemente, elegimos esos caminos. Por más que le estemos escuchando que no es el mejor camino. Porque lo estamos viendo desde una mirada superficial, desde una mirada podríamos decir, humano, podríamos decir, desde todo lo que planteamos, desde conveniencias, desde estados de ánimo, de preferencias, de ideas. Y si llevamos a esta porción algo más práctico, teniendo en cuenta, yo creo que si lo llevamos a lo práctico, a lo cotidiano, tenemos que tener presente que las opciones están a veces muy bien disfrazadas, como buenas opciones. Malas opciones como buenas opciones, como el ejemplo, ¿no?, del camino de espinas, pero que en realidad va a tener rosas, y ese camino de rosas que se ve muy bueno, pero que hay espinas. Y muy interesante. Nosotros tenemos que tener presente, y me quería centrar en esto por dar un ejemplo muy práctico, ¿no? No digo que todo esto tenga que ver con lo material, pero pensaba en lo que dice el texto de Deuteronomio 8 cuando leímos recién, que Dios nos da una bendición, y hablando de la parte material, y empieza a decir que cuando te hagas rico, cuando tengas vacas y engordes, y bueno, y todo lo que dice, ¿no? Dice, no vaya a ser que te enorgullezca. Yo creo que todos los días, en ese sentido, voy a dar un ejemplo práctico para entender un poquito más, ¿no? Para llevarlo a lo cotidiano. Desde nuestro interior tiene que partir esta iniciativa, ¿no? ¿Y qué sería? Que independientemente que si Dios quiere darme o no darme, yo elijo estar en el camino que Él y en la instrucción que Él me da. Porque si no, yo estaría condicionado a que si Dios no me da, entonces no sigo más en su camino. Y eso lo hacemos con todo en realidad. Porque ante cualquier problema decimos, no, Dios no me bendice, Dios no está, o me falló Dios, y entonces me voy por otro camino. No sé si voy explicándome un poquito. Entonces, tiene que ver con lo práctico, con lo cotidiano. O sea, en lo diario ocurren situaciones que nosotros tenemos la tendencia a decir, no, la verdad que estoy cansado o cansada de este camino, estoy cansado, me cuesta mucho. De hecho, el camino de espinas, parece que no voy a tomar un camino que va a ser difícil. No voy a tomar el camino de las espinas. Pero me voy dando cuenta día a día que aunque a veces no tengo lo que yo quiero, es un camino seguro. Decidir por la bendición es tomar el consejo sabio de alguien que está arriba nuestro. Decidir por la maldición es no tener a nadie que te guíe. Cuando no tienes a nadie quien te guíe, entonces cuando tomes una decisión no vas a consultar. Y lo que nuestro Dios nos enseña, nuestro Padre Celestial nos enseña, es que cada vez que tengas que tomar una decisión consultes. La gran diferencia entre la bendición y la maldición es que cuando decidamos por la bendición, vamos a consultar. Cuando decidimos por la maldición, vamos a tomar decisiones sin consultar. Así que yo les animo, mire, que cada vez que usted tenga que tomar una decisión que sea crucial para su vida, usted consulte. Usted tiene que ser sabio, consultar, porque cuando usted decide por sí mismo, sin escuchar el consejo sabio de alguien que está por encima, y no digo que esté por encima porque sea mejor que usted, no.
Hay que reconocer que hay personas que van caminando más adelante que nosotros, personas con más experiencia. Entonces, decidir por la bendición es que cada vez que decida, todos los días, consulte. Decidir por la maldición es gobernar mi vida yo mismo, no sometiéndome a nadie, no dejándome enseñar, no dejándome instruir. Mire, la paternidad, un padre espiritual, ¿sí? Un padre espiritual no está para arriar a los hijos como ovejas, sino que un padre espiritual está para instruir a sus hijos. ¿Se entiende? Un padre no te va a arriar, te va a instruir, te va a enseñar, para que cuando tengas que decidir, decidas lo mejor posible. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde estamos tomando decisiones constantemente y necesitamos el consejo paternal, necesitamos el consejo de aquellos que van adelante. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar arriándote, no puedo estar diciéndote esto, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, llega el momento donde cada uno de nosotros tenemos que decidir. Entonces, la paternidad no está para arriarte, para que... ¿Sabe cuál es la diferencia? Y esto es muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo comencé diciendo que la palabra obedecer no existe en el hebreo. En el hebreo existe la palabra escuchar, Shema. Entonces, cuando nos vamos a la palabra obedecer, y quizás estamos más familiarizados con la palabra obedecer, muchas veces utilizamos la palabra obedecer y terminamos obedeciendo en contra de nuestra voluntad, como que no nos queda otra, como que o lo hago, pero por dentro estoy reprimido, como que no me queda otra que tengo que obedecer. Escucha, por ejemplo, esta para allá también habla de dar. Y el dar, para muchos, lo hacen con alegría, y para otros lo hacen por obligación. Entonces, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, por obediencia, pero va en contra de mi voluntad. Entonces, me terminan arriando. Mientras que en la paternidad, la Torá plantea la paternidad de un hijo que escucha el consejo de un padre. Y que se deleita, como dice David. Entonces que cuando los hijos escuchan Shema, no lo hacen por obligación, lo hacen por deleite. Entonces estamos en tiempos donde necesitamos Shema, necesitamos escuchar. Y que lo que decidamos, lo decidamos por amor, lo decidamos porque con alegría. ¿Se entiende? Entonces no estamos para arriar, estamos para escuchar, estamos para instruir. Y vuelvo a decir, estamos en tiempos difíciles, porque hoy en el contexto del COVID en el que estamos, muchos estamos frente al bien y al mal. Estamos nuevamente, Dios nos está poniendo frente al árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Depende de lo que escuchemos, es lo que vamos a ver. Y lo que vamos a elegir. Y lo que vamos a elegir. Hoy en las redes sociales, en las noticias, se está escuchando mucho. Se está mirando mucho. Y mucha gente está decidiendo conforme a lo que escucha y ve. Pero cuando nosotros estamos siendo instruidos por nuestro Padre Celestial, estamos ejercitando nuestro oído para escuchar su voz, para tomar el consejo y terminar viendo no literalmente el ver, sino el entender, el comprender de lo que está pasando en la sociedad para poder elegir. ¿Se entiende? Entonces, frente a la sociedad de hoy en el que vivimos, en el contexto del COVID,
muchos de nosotros estamos siendo puestos delante de la bendición y la maldición. Y recuerde esto y ya terminamos. La maldición, o mejor dicho, la bendición termina disfrazándose de una maldición y una maldición termina disfrazándose de una bendición. Y si lo ilustro con toda la claridad, hoy la salida, la salvación, el Mesías del siglo XXI, el mundo la está presentando a la vacuna como la solución, como el Mesías. Está ante la situación de pandemia o del COVID, el mundo está presentando una bendición, que es la vacuna, pero todos sabemos ya, porque ya está muy a la vista, de que esa bendición está disfrazada. Entonces está a nosotros el decidir hoy. Quizás también esto tiene que ver no solamente con la vacuna, sino con todo lo que significa el sistema. Y en eso tenemos que estar muy, muy bien parados hoy. Yo creo que esas son las palabras de Moisés para nosotros hoy. Mira, presta atención hoy, en el ciclo en que te encuentras, cuál es el camino que vas a seguir. El camino de la serpiente hablando, estableciendo una cultura mediante el sistema que está oprimiendo, o de acuerdo a la instrucción. Recordamos lo que dice recién, y dice el rey David: cuánto amo tu ley, cuánto amo tu instrucción. Yo creo que ese debe ser el camino al cual nosotros debemos llevar. Pero yo termino con esto. Concluyo con las palabras de Isaías 55, que es la Haftará para nuestros días, y que nos, podríamos decir que nos resume todo lo que venimos hablando, y ya cerramos con esto. A todos los sedientos, Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Yahweh tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No tengo más nada que decir. Si quiere prestar atención a la conclusión de este video, lea nuevamente Isaías 55, los primeros versículos, que nos habla verdaderamente de la condición del mundo, de la sociedad y de la elección que tenemos para para este prestar atención. O sigo mi camino, o sigo el camino de la instrucción del Eterno, las pisadas de nuestro Maestro Yeshua, comenzando un nuevo ciclo, porque mañana comienza un nuevo ciclo, el ciclo Teshuvá, de arrepentimiento, de dejar ese camino, como dice, deje el impío su camino y vuelva hacia el camino de Yahweh. Dejo mi camino y me voy al camino que Él dice. Mientras hay tiempo, buscad a Yahweh, mientras pueda ser hallado, llamadlo entre tanto está cercano. Shabbat Shalom para todos. Interesante, ya adelantándonos mañana a la caída del sol, estamos entrando en este nuevo ciclo, ¿sí? El mes de Lul, el mes sexto, el mes considerado el mes del retorno, el mes conocido también como Teshuvá, ¿sí? Arrepentimiento, perdón. Es el momento del Tikkun, es el momento donde Dios nos presenta nuevamente. Y no es casual que hoy estemos con esta parashá Re'é, con el texto: mira, hoy está delante de ti la bendición, la maldición. Quiere decir entonces que mañana, al caer el sol y al entrar en
en este ciclo de Teshuvá, entraremos en un ciclo nuevamente de hoy, de los tiempos, donde tendremos la oportunidad de comenzar a reparar, a restaurar todo lo que está dentro de nosotros, nuestras relaciones con Dios, con nuestra esposa, con nuestros hijos, restaurar lo que no pudimos hacer el ciclo pasado. Entonces es un tiempo donde se considera o se tiene en cuenta que nuestro Padre Celestial está más atento que nunca para escuchar el clamor de sus hijos, de aquellos que quieren voltear su corazón, de aquellos que iban para el norte pero se dieron cuenta que el camino correcto era el sur, pegaron un giro. Entonces eso es Teshuvá, ese es el ciclo, de reconocer con la sinceridad y la humildad de que todo este tiempo hemos estado equivocados, de sacar de nuestra mente pensamientos, teologías, tradiciones, culturas, ¿sí? Y realmente enfocarnos en la instrucción del Padre Eterno, que quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, eso comenzamos mañana, ¿sí? A la caída del sol, así que les invitamos. Seguramente la semana vamos a estar trayendo unas enseñanzas sobre este tema muy interesante. El ciclo Teshuvá consiste en 40 días, que son los últimos 40 días que Moisés estuvo en la montaña, y luego termina el número 40 en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, cuando Moisés baja con el perdón de Dios para su pueblo. Así que hay toda una serie de acontecimientos proféticos actuales, y creo que va a ser muy interesante. Así que les bendecimos, les amamos, les saludamos a cada uno de los que ha estado con nosotros en estos minutos, en esta hora y media. Desearles todo lo mejor, que puedan tener una hermosa semana bendecida, poder comenzar el mes de Elul impresionante, preparándonos para Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, ¿sí? Que representan proféticamente la resurrección de los muertos, el levantamiento del pueblo, etc. Así que les mucho amamos, para hablar. les bendecimos, gracias a todos. Shavuot ya, porque estamos a unos minutos, unas horas de terminar el Shabbat, así que muchas gracias por estar ahí. Shabbat Shalom y Shavuot para todos.